Muy buenas tardes a todas las amigas y amigos de BioBio TV y particularmente a la gente que sigue Cero a la Izquierda. Hoy día estamos en un panel, en una fecha muy importante para todos nosotros después de las primarias, de la primera prueba de existencia del Frente Amplio como coalición político-social en nuestro país. Y estamos acá con nuestros panelistas ya habituales, estables, Ricardo Camargo, con Gael Yomans, que está acá usualmente también, con Natalia Castillo, y nos acompaña también hoy día Carlos Durán, coordinador político-social del comando de Beatriz Sánchez, y hoy día me toca jugar por partida doble, además de panelista del espacio, poder comentar también desde la candidatura de Alberto Mayol los resultados en una primaria que en sus términos numéricos de participación no nos sorprende, estaba dentro de las posibilidades esperadas, pero que se diferencia mucho de la importante participación que tuvo la derecha. Han existido comentarios en el optimismo y fatalismo, digamos, por todos los polos. Lo que nos interesa hoy día es sobre todo proyectar los desafíos del Frente Amplio y las necesidades políticas para poder enfrentar a la derecha y el proyecto que ha construido en Chile los últimos 30 años de aquí a noviembre. Así que bienvenidos, esperemos que este panel aporte a elucidar o al menos a plantear preguntas que podamos resolver en los territorios y en los movimientos sociales. Yo tengo una pregunta para Carlos, que es nuestro invitado, y Valentina también van a hacer el contrapunto. Partamos por los números, Carlos. El comando BEA se resistió hasta el final a dar una estimación, ¿no? Pero yo me imagino que en la interna del comando, tú nos podrás contar o no, no sé, ¿manejaban algún estimado? ¿Cómo vieron ustedes este estimado? Porque mucha gente ha dicho, no sé si tú has escuchado a los comentaristas más bien de los medios tradicionales, han dicho que el Frente Amplio estuvo más bien en el piso, más cerca del piso que del techo de lo estimado. Yo no sé cómo interpretar esa interpretación a su vez. ¿Qué nos puedes contar tú, Carlos, desde el interior? Muchas gracias por la invitación. Yo partiría diciendo, dando cuatro hitos en términos de fechas, antes de hacer un juicio evaluativo sobre los números. El primero es, creo que el 21 de enero del año 2017, una reunión, un encuentro del Frente Amplio, donde estaban prácticamente todos los acá presentes, en donde se lanza ya oficialmente el Frente Amplio. En Los H. En Los H, exactamente. Un segundo hito que es el 3 de abril del año 2017 también, en Plaza Italia, ¿sí? En donde se lanza la candidatura de Beatriz, que dio un paso ahí al Frente Amplio. El 3 de mayo de este año, en donde alcanzamos las firmas colaborativamente junto a Alberto y junto a otras organizaciones para inscribir a la Revolución Democrática. El 3 de junio, en donde presentamos más de 100 miembros de nuestro equipo programático. Y hoy día, 3 de julio, ¿cierto?, donde se cumplen muy pocos meses de un proceso de constitución de un nuevo conglomerado y de lanzamiento de una candidatura presidencial. Dicho eso, ¿sí?, estamos compitiendo con un conglomerado político tradicional de este país, que concentra el poder económico, el poder político, que presentó un expresidente de la República como candidato a esta primaria, y nosotros obtuvimos un nivel de votación que para nuestros números internos, para nuestros cálculos, se encuentra absolutamente dentro de los márgenes esperados. Nosotros siempre hemos dicho, y Alberto lo recordó varias veces, que la carrera que Beatriz Sánchez se propuso comenzar el día 3 de abril era una carrera conducida a la primera vuelta y no a las primarias, ¿sí? Eso definió el sentido estratégico de la campaña, decidió el ritmo, decidió los tiempos, y nosotros pensamos que estamos en una maratón que termina en noviembre y que tiene un primer impulso, que son más de 300.000 votos para el Frente Amplio, que a nuestro juicio constituyen un muy buen número. Y por supuesto que esto es el piso sobre el cual vamos a comenzar a crecer sin lugar a dudas. Bueno, sí, yo también quería agregar a este análisis que hoy día el Frente Amplio se planteó y quedó así demostrado como el verdadero proyecto alternativo de la derecha. Entonces, desde esa perspectiva, pensar que hace 3 meses atrás prácticamente no existíamos, hoy día sí existimos, y creo yo principalmente que uno de los grandes aprendizajes que nos tiene que dejar esta votación es que tenemos que hacer más trabajo territorial, que ese es nuestro gran desafío, que va por sobre las candidaturas,
Y eso yo creo que, más allá de preocuparnos la votación de la derecha, que es un dato que hay que tener, obviamente, es algo que nos tiene que desafiar. A trabajar con mucha más intensidad. Hoy día ya tenemos a Beatriz y Alberto unidos en este proceso de aquí lo que queda hasta noviembre, y tenemos mucho donde crecer. Tenemos sectores donde todavía no se conoce el proyecto, y yo creo que ahí está el principal desafío, lograr llegar a esos lugares donde todavía no hemos llegado. Ahora bien, como también para plantear algunas preguntas respecto a este voto de la derecha, porque igual se ha analizado que el voto de la derecha, sobre todo con este combate a cuerpo que hubo entre Osandón y Piñera, ¿qué pasa con el voto de Osandón? Eso igual es como al menos una pregunta que queda abierta, porque ese voto no necesariamente es un voto de derecha, y hoy día va a quedar también, en el fondo, medio en el aire, en disputa puede ser, entre proyectos. Y ahí yo creo que a lo mejor al Frente Amplio también bastaría ver si es que va a generar una estrategia como para poder ampliar, o cuál va a ser la estrategia para ampliar el nivel de votación que tiene hoy día, o el que ha alcanzado hoy día el Frente Amplio. Entonces, más allá de que sean los votos de Osandón, más allá de que sean los votos de la nueva mayoría que hoy día no pudo votar, me refiero a los refichados que el CERVEL dijo que no podían votar en esta elección, que no se inscribieron en los partidos de la nueva mayoría. ¿Qué pasa con esa votación? ¿Cuál es la capacidad y cuál va a ser la estrategia de amplitud que va a adoptar hoy día el Frente Amplio? Es una cuestión importante, sobre todo porque también viendo en análisis de la cantidad de votación que tuvo el Frente Amplio en los distintos distritos, eso va a ser importante para poder lograr esta bancada de diputados, que va a ser también uno de los primeros objetivos que nos hemos fijado como Frente Amplio. Y hoy día también analizar cómo, y lo dejo también abierto para que lo podamos discutir, cómo estas primarias presidenciales vienen a reforzar y fortalecer estas candidaturas a diputación, que también es parte de los objetivos que nosotros al menos nos hemos planteado desde el Frente Amplio. Yo, a propósito de lo que se plantea en últimos términos, yo quería tomarme de una afirmación y de un aporte sustantivo que hizo Alberto Mayol, además de viabilizar las primarias, no solamente por la existencia de su candidatura, sino por el impulso, el protagonismo que tuvo en que las primarias fueran legales y que tuvieran la convocatoria que tuvo, y que fue el ejercicio de nombrar y denunciar que hoy día en Chile el modelo que ha sostenido nuestra vida en común, el modelo neoliberal, que sabemos fundado en dictadura, ha subsistido gracias a la mantención mediante el proyecto de la concertación, hoy nueva mayoría, y que es una coalición que pierde la capacidad de conducir ese proyecto que ha administrado, y la conducción de ese proyecto hoy día reside en la derecha. Y lo vemos en las últimas elecciones, no solo en las primarias, y yo creo que aquí hay que poner un poco los paños fríos cuando uno mira los datos electorales de los últimos años, y está esta idea de que la derecha crece electoralmente mientras la concertación disminuye su votación. Aquí lo que ha pasado, y lo vemos en varios distritos, es que el electorado de la concertación le cuesta más ir a votar porque deja de creer en ese proyecto, y la virtud que tiene la derecha es que tiene mayor capacidad de movilizar a su electorado estable, es decir, no hay un crecimiento exponencial del electorado de derecha, sino que hay mayor capacidad de movilizar a sus adeptos. Y yo creo que esa es una certeza, digamos, electoral, que nos tiene que servir para poder pensar cuáles son los desafíos estratégicos y también en el corto plazo. Yo creo que hoy día algo que hemos discutido latamente en este programa tiene que ver con qué significa hoy día ser alternativa al modelo neoliberal, a la desigualdad, al proyecto cultural, digamos, que construyó la transición, y eso sin duda tiene que encontrar una respuesta electoral de aquí a noviembre. Es decir, hay nichos que disputar, hay nichos que disputarle a la centroizquierda, hay nichos que disputarle a la gente que históricamente ha votado por la izquierda fuera de la concertación, pero eso no puede ser una respuesta absoluta, digamos, una respuesta que tiene que estar supeditada a una mirada más de largo plazo de cuáles son los actores políticos y sociales con los que el Frente Amplio se construye como una alternativa de largo plazo. Entonces yo creo que hoy día un poco la pregunta es, ya que tenemos nuestra candidatura presidencial resuelta, está Beatriz con un liderazgo que no solamente concita el apoyo de quienes levantaron su candidatura, sino que todos aquellos y aquellas que apoyamos la candidatura de Alberto Mayol, partiendo por el mismo Alberto, que hace un gesto de solidaridad y de compromiso político muy pocas veces visto ayer en la noche, y cómo ese liderazgo aporta a profundizar en aquello que nos falta, es decir, este relato común, una épica, la solidez programática, y al mismo tiempo esa solidez y esa profundidad política
que nos permita abrirnos, ¿cierto?, y ir creciendo la mayor cantidad posible en términos electorales, pero también en términos de capacidad de convocatoria de la ciudadanía que hoy día está molesta o descontenta con el modelo en general. Yo creo que al menos esa es la pregunta hoy día. ¿Cuál es el rol de la candidatura de Beatriz Sánchez en relación a lo que se ha planteado hoy día, que se traduce concretamente en lo que decía Gales un rato, es decir, la capacidad que tenemos de llegar al Parlamento con una bancada fuerte, que nos permita hacer viables los cambios que hemos propuesto, y también la construcción del Frente Amplio como una alternativa sólida a los territorios, actores que se proyecten en el tiempo, y a partir de eso ir impulsando los otros cambios que no van a pasar por las instituciones, que son fundamentalmente los cambios culturales, y los cambios en la capacidad de organizarse y agenciar que tenga la ciudadanía a sí misma. Fíjate que yo estoy de acuerdo. Yo creo que la etapa que se inaugura ahora, a veces cuesta verlo, pero es una etapa más bien de inflexión, más que de continuidad, creo yo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que el resultado de las primarias fue un primer indicio de una conjugación siempre compleja entre los elementos más bien discursivos, ¿no? Lo que nosotros le proponemos al país en términos discursivos, en términos de contenido, pero también de estética, de una cierta épica, como tú dices, con una práctica política que, sin lugar a duda, yo creo que está todavía pendiente. Es decir, ese es el elemento que a mí me gustaría subrayar en este momento, porque efectivamente, y no pudiera sino estar pendiente, porque por las razones que dio Carlos recién, es decir, la historia reciente que tiene el Frente Amplio es eso, una historia muy reciente. Y la práctica política, la práctica de articulación social y política, de constituir lo que se dice teóricamente el sujeto político, está totalmente ahí esperando, ¿no? Entonces, estos 5 meses que vienen, creo yo, va a consistir en saber conjugar esto que yo creo que, si lo pudiéramos poner en nota, yo creo que pasó bien el examen de haber conjugado un buen discurso, una buena épica, buena estética. Estoy mezclando acá las campañas de Beatriz con Alberto, y yo creo que eso hay que impulsarlo, continuarlo, pero hoy día hay que centrarse fundamentalmente en articular, en cómo lo electoral se convierte en un instrumento que articule social y políticamente. Porque mira, un solo ejemplo. Acá hay varios candidatos a diputados sentados también, y recorrimos sobre todo la región metropolitana, todo. Salvo Carlos. Salvo yo. Quizás, no lo sabemos todos. Entonces, cuando uno va a recorrer, ustedes saben bien, ¿no?, las comunas del Chile profundo, para tomar palabras de Alberto, ¿no? Que vuelva a casa. Sí, te esperamos el próximo lunes, Alberto. Del Chile profundo, uno se da cuenta el nivel de despolitización y su estructuración que hay. También de organización y de lucha, eso es indudable, pero gran parte del electorado, hablar en términos del electorado, no está votando, no está participando. Entonces, hay que dar la pega, hay que volver a hacer la pega de antaño, ¿no? De lo que era las viejas estrategias electorales de la izquierda chilena también, ¿no? Recordémonos, ya que ha salido Salvador Allende a la palestra últimamente, recordémonos lo que era Salvador Allende en sus campañas, ¿no? Cuando él se iba al sur, Chile o donde sea, por meses enteros a construir ese tejido social, digamos, ¿no? Cómo lo electoral se pone al servicio de la construcción de ese cuerpo social y político que, y esto no es poesía, nosotros necesitamos ese sujeto ¿para qué? Para las transformaciones reales que nosotros le estamos proponiendo al país. Otra forma es simplemente discurso, ¿no? Es decir, nosotros estamos proponiendo cambiar el sistema de AFP, terminar con el sistema de AFP. Yo no sé si todos sabemos lo que pasó en Argentina cuando se produjo esto, digamos, el poder económico reaccionó con mucha fuerza en contra el sistema político, contra el gobierno, en ese caso de Kirchner. Eso va a pasar en Chile también, y se requiere una fuerza social y política que esté detrás de esos cambios profundos. Entonces, a mí me parece que ese momento de inflexión es lo que viene, ¿no? Yo al menos lo dejo como discusión, no sé cómo lo están viendo ustedes. Yo creo que lo primero es considerar que la tarea política del Frente Amplio, que podríamos resumir en un doble objetivo de construir o aportar a la construcción de una nueva gramática, cambiar los términos de la discusión política que se da en el país, y en segundo término aportar a la constitución de un nuevo actor o sujeto político, como queramos llamarle. Es una tarea que ampliamente trasciende una coyuntura electoral. Eso no significa que sea antagónica con la coyuntura electoral, sino que el momento electoral es una instancia que aporta hacia el objetivo político de cambiar la frontera del lenguaje, de aquello que se dice, de aquello que se politiza en un país, y de incorporar un nuevo actor político. Y eso trasciende ampliamente a la cuestión electoral. Yo diría sobre eso 2 cosas, digamos. Primero, el objetivo político del momento, digámoslo así, del momento corto, mediano, en lo electoral y más allá de ello, tiene que ver con lograr ecualizar el objetivo político de la radicalidad
y el objetivo de la amplitud. Yo creo que ahí está la clave, ¿cierto?, de nuestro éxito. ¿De qué manera somos capaces de proponerle al país transformaciones radicales que corten de raíz los fundamentos de este modelo, pero al mismo tiempo con un sentido de amplitud política y social que logre incorporar a las mayorías? ¿Sí? Cuando logremos ecualizar esa tensión, ¿sí?, vamos a ser capaces de avanzar y consolidarnos en nuestro objetivo. Eso en términos de objetivos de mediano plazo. Y para lo que viene, para lo inmediato, para lo que refiere a noviembre, y a propósito de lo que las compañeras mencionaban acá, yo anoté, mientras hablaban, tres ideas, digamos, tres elementos. Primero, efectivamente, el trabajo territorial, el trabajo de inserción territorial, que felizmente vamos a tener ahora de la mano con las candidaturas parlamentarias, ¿cierto?, que van a ayudar a ese objetivo, es una cuestión central. Yo tengo un solo dato aquí. En Cerro Navia participó el 8% de la población y en Vitacura participó más del 40%. ¿Sí? Y podemos ir comparando las cifras de participación de las comunas más acomodadas del país con los porcentajes de participación de las comunas más carenciadas, y las diferencias son abismantes. Nosotros tenemos que ser capaces, ¿cierto?, de avanzar más allá de los espacios sociales en los cuales nos hemos visto insertos en este último tiempo, ¿sí? Y eso es transversal a las dos candidaturas, ¿sí? Es decir, no refiere ni a un sesgo de clase en términos de performance electoral de Alberto ni de Beatriz. Es una cuestión del Frente Amplio como tal, y que tenemos que ser capaces todos de empujar, ¿cierto?, hacia los espacios territoriales. En relación a Osandón, yo tengo la impresión, Osandón sacó algo así como el 85% de los votos de la derecha en Puente Alto. Sí. Sí. Yo tengo la impresión que los resultados de Osandón dicen mucho respecto al tipo de ciudadanos que tenemos que hablarle, ¿sí? Malamente nosotros podríamos interpretar que el voto de Osandón corresponde al de una derecha doctrinaria dura, ¿sí? Probablemente corresponde al de aquellos que no entienden mucho, ¿sí?, y que nosotros tenemos que ser capaces de abordar políticamente, ¿sí?, con esta construcción en el sentido de la amplitud de la amplitud política que decíamos recién, digamos. Entonces yo veo al electorado de Osandón de la misma manera como veo al 92% de ciudadanos de Cerro Navia que se quedaron en su casa viendo el partido el día de la elección porque pensaban que nada relevante se estaba jugando ese día en las urnas. Y con mucha razón además, y con mucha razón porque tenemos 20 y tantos años, ¿cierto?, de un sistema político que ha rutinizado la instancia electoral. Y ahí está nuestro desafío, digamos. De la misma manera como tenemos que ir a hablarle al elector de Osandón, tenemos que ir a hablarle al elector que se quedó en casa. Y el tercer elemento que creo que ya lo mencioné aquí muy rápidamente, la candidatura presidencial es una parte de la disputa electoral, ¿sí? Es una parte de una disputa política mucho más amplia y en específico es una parte de una disputa electoral que incluye también un conjunto de candidaturas parlamentarias. Nosotros somos una coalición que tiene muy poco tiempo, ¿cierto?, pero que tiene candidaturas, entiendo que prácticamente todo el país, ¿sí? Y hay un dato bien relevante. Hay muchos resultados electorales de las primarias parlamentarias en donde la votación de los candidatos a primaria, por algún motivo misterioso que habrá que averiguar, yo recién me estoy enterando de estos números, fue mayor a la votación que obtuvo el Frente Amplio, ¿sí? Recién me contaba Natalia que la votación que obtuvo en La Granja, en su candidatura reciente, fue mayor a la votación que obtuvo el Frente Amplio, ¿sí? No son comparables absolutamente, ¿cierto? Pero de lo que estamos claros es que si nosotros elaboramos una estrategia presidencializada, ¿cierto?, a una figura, ¿sí?, estamos cometiendo un error. Lo que tenemos que hacer, ¿cierto?, es que Beatriz sea, como lo ha intentado exponer todo este tiempo, la expresión de un proyecto colectivo, de un proyecto con ideas, con organizaciones sociales, con mundo social, con actores políticos y candidaturas parlamentarias. Sí. Vamos a una pequeña pausa y volvemos para trabajar sobre lo que nos propone Carlos. Hay también desinformación y desafección.
Ya estamos de vuelta para comentar lo que pusimos sobre la mesa en la tanda anterior, con énfasis en un eje particular, y que es cómo hoy día la candidatura presidencial de Beatriz Sánchez es capaz de construir un coro, digamos, un coro junto a las candidaturas al Parlamento y un coro de liderazgo de mujeres, hombres, jóvenes, adultos, de la diversidad etaria y política que hoy día compone el Frente Amplio, que tengan los pies bien puestos en el territorio y que nos sirvan no solamente para tener un buen rendimiento electoral en esas claves, sino que sobre todo para ir articulando y para que efectivamente lo electoral sea una herramienta de crecimiento, de activación social, popular, ciudadana en las diferentes comunas del país. Natalia, tú querías comentar algo al respecto, sí, ¿no? Quería destacar dos cosas. Primero, destacar nuevamente que el Frente Amplio fue la única coalición política que se sometió a este ejercicio de primarias parlamentarias en distintos distritos. Y también quería destacar lo competitivas que fueron las mujeres, fíjate. Maite Orsini en el distrito 9, en las primarias parlamentarias. Del Frente Amplio. Claro. Y en la presidencial. Y en la presidencial. Entonces, por ejemplo, la Maite Orsini sacó 20.000 votos. Marisol Céspedes y Patricia Aguirre también tuvieron una tremenda votación en el distrito 5. La Manuela Veloso y la Soraya Álamos también. Entonces, eso también como que desmitifica esto que las mujeres también somos poco competitivas. De hecho, quedaron 2 hombres fuera y además que fue 3 hombres fuera en realidad, contando al compañero de La Serena. Desmitifica que las mujeres no somos competitivas, y yo creo que las mujeres que que fueron, además se sometieron a este ejercicio que era muy novedoso y era muy arriesgado también para ellas, salieron muy bien. Y quería destacar ese hecho, porque también el Frente Amplio se está atreviendo a poner mujeres, a que las mujeres seamos competitivas, y es un tremendo ejercicio, más cuando la candidata presidencial es una mujer y se ha planteado como una candidata feminista. Entonces, eso me parece muy, muy, muy relevante. O sea, yo, y como concordando con eso, creo que lo importante va a ser es que cómo conjugamos que tanto sea la candidatura presidencial como las candidaturas a diputación demuestren lo que es hoy día y queremos que sea el Frente Amplio. Es decir, ¿qué es lo que va a hacer esa bancada, por ejemplo, de diputados en el Congreso el próximo año? ¿Cuáles van a ser los proyectos que van a disputar, que van a presentar? Y ya no solamente en un rol, bueno, ahí dependerá la cantidad de diputados, pero ya en el supuesto de que nos vaya bien, no solo en un rol de denuncia, sino más bien de generar una propuesta, un proyecto político distinto, y eso va obviamente de la mano de generar los cambios que Chile hoy día está demandando. ¿Puedo introducir un matiz que no lo dije antes, pero ahora lo voy a decir a propósito de lo que yo pienso que, no sé si enmendarse, ¿no? Porque no voy a poner polémico, pero al menos creo que yo lo pondría sobre la mesa de lo que yo echo de menos para lo que viene, para la etapa que viene. A propósito de Sandón, ¿no? Y que lo tuvo el Frente Amplio en sus inicios, creo. Pero me parece a mí que lo he ido perdiendo porque por la dinámica de meterse a ser un actor que emerge nacional, se pierde, que es una cierta frescura de un discurso que tiene cierto carácter de denuncia, pero que se conecta muy bien, me parece a mí, con algo que es muy legítimo, que es este reclamo, que al menos yo lo siento muy vivo en mi distrito, me lo hacen ver cada vez que yo me contacto con la gente, de reivindicar una política, comillas, más fresca, una política que denuncia los arreglines, como dice la gente de la política tradicional, ¿no? Osandón hizo eso, encarnó esa denuncia, incluso contra Piñera, ¿no? Y yo creo que el Frente Amplio debe apropiarse de esa bandera también, porque es una bandera real, es una bandera muy sentida y que además se conecta con algo profundo. Nosotros venimos a reivindicar una nueva política acá, pero eso es conceptual, también tiene que hacerse carne con la demanda concreta que vive la gente. La gente está cansada, ¿no?, de que la política tradicional, que los políticos tradicionales vayan a venderle la pomada siempre. Y que aparezcan para las elecciones. Y que aparezcan para las elecciones. O sea, cuando uno va, primero tiene que mamarse todo ese rezo, que es muy legítimo de la gente para poder cruzar esa frontera recién, y por alguna razón, bueno, porque efectivamente el Frente Amplio ha construido esta legitimidad, esta frescura, se abren puertas, no siempre, pero se abren puertas para que uno pueda de alguna manera conectarse conceptual, en contenido programático, ideológico con esa gente. Pero yo creo que hay que conectarse con ese malestar porque es un malestar real, legítimo, y que el Frente Amplio tiene que hacerse carne, de alguna manera
es cierto que en algún momento, en algún cruce, uno va a tener que hacer negociaciones, eventualmente, si somos gobierno, siempre se hacen negociaciones, pero nosotros tenemos un reclamo contra el establishment político tradicional, y ese reclamo no hay que renunciar, que es que este establishment ha renunciado precisamente a lo largo de 27 años, el duopolio, ¿no?, a hacer las transformaciones reales que la gente se le prometió. Y este gobierno no ha sido una excepción. El gobierno de Michelle Bachelet prometió varias cosas que no va a terminar cumpliendo, entre eso la Asamblea Constituyente, la nueva Constitución, y entre eso también la educación gratuita y universal. Entonces, esos reclamos, me parece a mí que esa frescura, yo al menos le demandaría, y después le voy a preguntar directamente a nuestro, ya que está acá, le demandaría ser incorporado en el discurso de la nueva Beatriz que viene, ¿no? Sí, de acuerdo. De hecho, estaba pensando un poco en lo mismo. Yo, estando de acuerdo con algunas propuestas de lectura que nos plantea Carlos, creo que el voto sandonista no es el voto de los que no entienden. O sea, yo me niego a tratar a nuestro pueblo como un pueblo ignorante que decide activamente todo el tiempo mantener el modelo como una opción consciente activa. Yo creo que y ahí rescatando incluso la franja de Alberto, que parte con un no entendiste nada, y termina con un no entiendes todo, diferenciando el que no entiende nada está dirigido a un nicho muy específico, que es aquel que ha optado sí activamente por identificarse y por defender el modelo, que yo no creo que sea la mayoría de la población, y el sí lo entiende, y yo creo que en el sí lo entiende cabe mucha gente que incluso hoy día votó por Osandón, pero que está un poco, yo creo que todavía está escindido, está separado de la realidad política, esta impugnación respecto a las prácticas, y cómo el cambio en esas prácticas tiene que también ir acompañado de un cambio de contenido, de fondo, de cómo funcionan las instituciones. Y yo creo que esa problematización no puede quedar en un segundo lugar en el proceso de campaña que nosotros vamos a desarrollar. Porque ¿qué es lo que nos puede pasar? Nos puede pasar que nos dispute el electorado que esté de acuerdo con nuestro programa, un tipo como Sandón. Nos puede disputar un fenómeno tipo Parisi y otros miles de liderazgos parecidos, digamos, caudillísticos, impugnadores, de forma con cierta audacia comunicacional, que llega mucho a los sectores populares, y que nosotros tenemos que ser capaces de convocar para las elecciones, y junto con ello también ser capaces de proyectar con un trabajo en el territorio de largo plazo. Yo creo que lo que se presentó separado en las candidaturas de Alberto y Beatriz, es decir, la construcción de un nicho específico, o sea, un Frente Amplio que se plantea desde la izquierda, que luego, pese a que se plantea desde la izquierda, va variando, digamos, el contenido discursivo o comunicacional, con un programa bastante claro en términos económicos, versus una candidata que apuesta por mucho más amplia en esta lectura, digamos, de estrategia de primera vuelta. Hoy día nosotros estamos obligados a conjugar esas dos fórmulas políticas para enfrentar lo que se nos viene en adelante, porque si no tenemos muchas posibilidades de fuga para otro lado. Y quería comentar algo también que tiene que ver con nuestra condición actual, o sea, qué pasa después de las primarias ya en las próximas semanas. Creo que pese a lo que podamos moderar en términos de expectativas o de felicidad o de complacencia respecto a los resultados, hoy día hay una realidad, y que es que corremos con ventaja desde la izquierda para poner nosotros los marcos del debate. Es decir, estará Guiller, Carolina Goitz, que intentará disputar por algún lado, está Marco Enríquez Minami. Ellos no estuvieron en las primarias. Alberto Mayor, Beatriz Sánchez, el Frente Amplio estuvieron en las primarias, y estamos con la capacidad hoy día en la agenda pública de poder conducir e instalar los términos en el que el debate de oposición a la derecha se puede instalar. Y no podemos perder esa ventana de oportunidad, y es una tarea que tiene que asumir tanto el comando de Beatriz y ella misma, como todos los actores que tienen posibilidad de entrar hoy día a construir esa agenda, y los candidatos al Parlamento, los dirigentes de las principales organizaciones del Frente Amplio, y es una ventana que no podemos dejar pasar, porque lo que va a suceder, si es que no lo hacemos, es que de aquí a 2 meses va a entrar Guiller con las firmas que ella supuestamente ya tiene, pero que quiere postergar la entrega, a decirnos, digamos, a la gente que no está de acuerdo con la derecha, estos son los términos de la discusión. Yo creo que esa es una urgencia importante, una interpelación directa, así clara, digamos, al comando de Beatriz, para que podamos ir construyendo todos esos desafíos que hemos mencionado hoy día en una ofensiva rápida, pronta, porque no podemos permitir que nos vengan a marcar la cancha aquellos que lo han hecho también en los últimos 20 años respecto de qué es lo que es la alternativa al legado de la dictadura. Con eso me quedo por ahora en términos de los desafíos más inmediatos. Como antes para ver si también lo complementa. O sea, yo creo que igual hay algo respecto a la estrategia también de cómo enfrentamos ahora no solamente el contrincante de la derecha, sino que ahora la nueva mayoría en términos discursivos, es decir, cuál va a ser la estrategia comunicacional
y también política desde el comando de Beatriz, o a lo mejor también desde todo el Frente Amplio. Creo que es una interrogante que queda abierta, porque, claro, o sea, hay una cuestión que es real, que Piñera vuelva nuevamente a ser presidente de la República, no a nadie, o sea, al menos que a la gente que tiene sensibilidad de izquierda no lo deja indiferente, porque es la expresión misma, encarna lo que es el poder del dinero en la intromisión de los asuntos políticos. Entonces, esa imagen creo que ataca la sensibilidad de izquierda, y hoy día tenemos por un lado a la derecha con esa imagen, y por otro lado también, como decía la Valentina, a la nueva mayoría que va a intentar mostrarse como la real alternativa frente a la posibilidad de que Piñera sea en el fondo el gobernante. Y yo creo que igual hay un desafío, cómo enfrentamos esto, y me gustaría saber tu opinión. Oye, Carlos, y para aprovechar el pánico... Tiene todas las respuestas. Sí, no, muy cortito. ¿Cómo interpreta también los resultados de las encuestas Academia Dimar que se salieron hoy día, y en relación a, sobre todo, que Beatriz Sánchez sigue subiendo, Guillermo bajó. Encadenta segunda. Encadenta segunda, de hecho, y bueno, y Carolina Goy, que se mantiene ahí firme en la irrelevancia. ¿Cómo lo evalúa el comando también? Desde Perón a Cadem. De Perón a Cadem, no. 4 cosas bien cortitas. Yo creo que efectivamente el proceso político del Frente Amplio tiene que, en esta última fase preelectoral, digamos, profundizar su carácter impugnatorio, digamos. Ahora, tengo la impresión que eso no va por el camino de Osandón y hablar de las mujeres de los candidatos y todo lo que vimos, no. ¿sí? Sino que tiene que ver con una impugnación política profunda que en ningún caso va a ceder cámaras polémicas artificiales, ¿cierto?, por 1 o 2 votos. ¿Sí? Pues se trata de impugnar construyendo políticamente un nuevo actor, cambiando los términos de la discusión política, ¿cierto?, y construyendo en el mediano y largo plazo, ¿sí? Estamos de acuerdo, digamos, pero, digamos, en el sentido de lo que planteas completamente, pero en el caso de Osandón yo tengo la impresión que era más parafernalia y pirotecnia. Estoy pensando acuérdate en el manos limpias de, claro, por Jorge, que es mucho más elegante y exitoso, ¿cierto? Jorge, que por lo demás es un buen ejemplo de eso, porque Jorge obtuvo algo así como 5.000 votos en la primaria y obtuvo más de 40.000. Él obtuvo 1.700. Exacto, estamos hablando del total. Y su crecimiento hacia el periodo de la elección final fue exponencial. Sobre el tema de las próximas semanas, efectivamente, y yo hablo acá un poco atrevidamente, digamos, porque estamos en un proceso de cuasi stand-by, ¿sí? En donde Beatriz tendrá que, junto a los espacios colectivos que se han ido construyendo, determinando las mejores formas para encarar el periodo que viene. Y tú tienes razón, Valentín, en cuanto a que vienen urgencias, y una de esas urgencias es ser capaces de rayar la cancha prontamente, ¿sí? Y colocar el debate en los términos en que nosotros queremos colocarlo. Eso es así y tiene que ser así. Luego de este primer proceso de primaria que tenía que ver con la instalación de la alternativa, ¿sí? Nosotros tenemos absoluta confianza en el hecho de que respecto a abril de este año, hoy día el Frente Amplio es referenciado como una orgánica política, ¿cierto? Y además es referenciado como una orgánica política que tiene una apuesta presidencial, cuestión que no ocurría hace 3 meses, y ahora tenemos que empezar, ¿cierto?, a acelerar. Respecto a la nueva mayoría, efectivamente, hoy día la nueva mayoría entra a la cancha, ya empezaron ellos a darnos por todas partes, digamos, lo cual es correcto, ¿no?, desde el punto de vista de su estrategia política, porque nosotros somos su principal amenaza y no nos vamos a perder un segundo en ello. La nueva mayoría y la derecha representan 2 caras, ¿cierto?, de la misma expresión de continuidad del modelo social, político y económico de este país, ¿sí? Y les vamos a disputar cada uno de los lugares en los cuales nos encontremos, ¿sí? Y eso sin lugar a dudas. Respecto a las encuestas, no comentamos encuestas cuando son buenas, no comentamos encuestas cuando son malas, pero sí tenemos una sensación, ¿cierto? Y la sensación es que hemos ido logrando construir como verosímil la posibilidad, ¿cierto?, de la construcción de un proyecto político alternativo que le dispute electoralmente de aquí a noviembre, ¿cierto?, el paso a la segunda vuelta a la nueva mayoría, ¿cierto?, y la derrota de las fuerzas conservadoras y retrógradas en la segunda vuelta. ¿Sí?
Estamos Yo ya creo que casi, ¿no? sí, Tenemos pasó varios el tiempo. elementos sobre la mesa. Agradecerle a Carlos la participación hoy día en el programa y ser sí, dale nomás. Yo quisiera, antes de que ya que estamos cerrando, Un saludo. hacer un reconocimiento y un saludo, Un anuncio, recordando dos hitos. Ya. El año 2009, cuando José Antonio Gómez reconoce la derrota frente a Eduardo Frei en esa primaria trucha, Camilo Escalona tras las cámaras, ¿cierto? Le pronuncia unas palabras irreproducibles. El año 2013, Andrea Lamán, en visita al comando de la UDI que estaba celebrando el triunfo de Longueira, le pronunció ya no en cámara, sino que tras las cámaras, ¿cierto? Otro improperio irreproducible en un medio tan respetado como este, ¿cierto? A los dirigentes de la derecha. Y ayer tuve la oportunidad de estar en el segundo piso de la casona donde estábamos con Beatriz cuando llegó Alberto a saludar. Nada más alejado que esos dos eventos anteriores, lo cual nos habla de que el Frente Amplio en estos momentos se está constituyendo como una alternativa colectiva en donde todas las diferencias caben, ¿sí? La disposición a construir colectivamente es una cuestión respecto a la cual no cabe la más mínima duda, y de aquí en adelante solo nos queda ganar. Así que es un reconocimiento. Un reconocimiento, yo creo que todo el panel, de hecho, este espacio fue inaugurado, entre otras, Sí, claro. por Ricardo Camargo, por Alberto Mayol, quien, además del tremendo esfuerzo que hizo en la candidatura, ha estado desde hace mucho tiempo. Yo, en particular, como varios saben, estuve trabajando con él un par de años en la USACH y fui testigo y partícipe, digamos, de todos los esfuerzos que hizo él durante mucho tiempo para juntar actores, para hacer conversar gente. Me recuerdo más específicamente a propósito de las municipales, de la necesidad de la interpelación a los que éramos militantes, de ya, pues júntense, de ya, pues cómo hacemos para ponernos de acuerdo, cómo trabajamos en conjunto. Así que creo que hay un reconocimiento que vale no solamente para lo logrado en esta primaria, sino que para lo que lleva haciendo él y la gente con la que trabaja de hace ya bastantes años. Así que muchísimas gracias, te esperamos. Hacemos un llamado público para que vuelvas a tu casa. Y con la misión y los desafíos claros, yo creo que para aquí para adelante, para los que somos candidatos o candidatas, pero sobre todo en nuestro rol de activistas y militantes en los territorios del Frente Amplio. Así que nos estaremos viendo el próximo lunes, esperemos con más respuestas a las preguntas que hoy día hemos planteado. Muchas gracias. Siempre, muchas Nos vemos gracias. el lunes. Luego. Chao.